Shalom, hermanos queridos. Hoy la verdad que van a tener que afinar los oídos porque estoy bastante resfriado, un poco afectado con tos. Lo que sí sé que no tengo COVID, así que no tengan miedo. Y por acá no les voy a transmitir nada, ¿cierto? Así que hermanos, vamos a ver si logramos, antes de que me tome algo de tos, ¿eh? pasarles el mensaje. Hermanos queridos, hoy vamos a hablar sobre un tema el que la mayoría sabe acerca de esto, ¿sí? Incluso la gente que no es creyente, porque sabe la historia, ¿sí? Porque la leyeron por ahí, porque sus abuelitos cuando eran chicos se la cantaron, porque o se la contaron los tíos, qué sé yo, los parientes, pero no pasó de eso, una historia maravillosa y nada más. Ahí está el tema. Muchos dicen, qué lindo, muy bonito, pero no es más que un cuento para niños. ¿A quién le van a hacer creer que el Espíritu Santo engendró a una mujercita adolescente, virgen, a María, a aquel que le daría la salvación a la humanidad? ¿Quién se cree eso? ¿A quién le van a hacer creer, dice la gente, dice el mundo, que se entregó por nosotros a morir en una cruz? De locos, de locos. Nadie muere en una cruz de esa manera. ¿A quién le van a hacer creer que al tercer día resucitó de entre los muertos? ¿Quién resucitó? Nadie. ¿Qué es otro verso? ¿Qué es esto? ¿A quién le van a hacer creer que si creemos en eso, tendremos vida eterna, que seremos nuevas criaturas, que somos hijos de Dios? Pero ¿en qué cabeza cabe todo esto? Claro, el mundo no sabe el paso siguiente. Dice la sociedad, dice el mundo, son cuentos chinos. No tengo nada que ver con los chinos, ¿no? Pero es un dicho. Son cuentos chinos. Inventos de hombres para sacar algún beneficio, ¿sí? No hay vida eterna. Se termina la historia de un humano en un ataúd puesto en un panteón o en la misma tierra, y allí se termina todo. ¿A quién le quieren vender semejante buzón? Pero vos, hermanito mío, hermanita, vos, yo, sabemos que no es así, que Yeshua nació de la Virgen María y por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Vino a darnos salvación y vida eterna. Y eso le costó la muerte en la cruz. Pero Él resucitó, hermanos, hermanas, y está sentado a la diestra del Dios Padre, y de allí intercede por nosotros. Después de su resurrección, Él nos envió al Espíritu Santo, el Paracleto, el que está al lado de nosotros, para que sea nuestro guía. Toda esta historia, muy brevemente dicha, costó mucho. Costó demasiado, costó la muerte de Yeshua, pero él tenía un plan, la historia continuó por amor a nosotros y con la presencia del Espíritu Santo, su propósito en nuestras vidas es cumplido. ¿Qué le parece? Qué cuentito chino, ¿no? Nada de cuento chino, ¿qué cuento chino? Y les decía, costó mucho, claro, pero Dios sigue operando en medio, escuchá hermano, en medio de los defectos e imperfecciones de este mundo. Él sigue operando, Él continúa con su maravilloso plan de salvación. ¿Y cuántos son salvados por entender esos cuentitos chinos, no? ¿Cuántos fuimos salvados? ¿Y los que van a ser?
Aleluya. Lucas capítulo 1, versos 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, ¿sí?, llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, y el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y ella se turbó mucho. Y estas palabras, por esas palabras, ¿no? Y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, el Señor salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué le parece? El meollo de la noticia son los últimos versos que leímos recién. Y para cualquiera de fe hebrea, ¿no?, el corazón se le habrá derretido, seguro. Se habrá estremecido al solo escuchar esta última parte, cuando sin lugar a dudas le dijeran a esa mujer: lo que tú vas a tener en tu vientre es nada más ni nada menos que el Mesías que ustedes están esperando. Impresionante, tremendo, hermanos. Con estas palabras el ángel la dejó sin dudas para que entendiera que lo que estaba pasando ahí era de una envergadura impresionante. Y cuando ella pregunta: ¿cómo será esto?, la noticia cae más fuerte. Es que el poder del Altísimo, le dijeron a María, el ángel le dijo: te cubrirá con sus hombres, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y lo que nacerá de ti es el Dios humano, Dios entre nosotros, que viene a salvarnos. La historia es bella, bellísima, y cuando lo vemos en películas, vemos la ternura con que se la presentó a María y cuando Jesús nace. Pero lo que la historia nos dice a nosotros, es que Dios irrumpe, interrumpe, se mete en la historia de los seres humanos. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros a un lugar de salvación y de perdón. Pero esa irrupción, esa interrupción de Dios es en nuestra vida, no fue fácil. Claro que no. Hermano, como no es fácil la vida cristiana, el mismo Señor Yeshua lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no te aflijas, yo estoy con ustedes, yo les voy a ayudar. La historia nos enseña que no solo no fue fácil, sino que se complicó más bien. La vida de personas, en esencia, vemos la historia de la salvación, donde vemos a un Dios que se mueve, ¿sí?, de un lado para otro, en medio de las imperfecciones de la vida de los seres humanos, para llevarnos a otro lugar. Y esa historia cae muy bien hoy para nosotros, claro. Veo que todo lo hermoso que es un ángel decirte eso, la forma en que Dios atropella los planes que podía tener María como una jovencita, una adolescente de apenas, no sé, dicen que tenía 16 o 17 años, es muy fuerte, es muy fuerte. Requirió de mucha valentía de parte de María. Y esta chica se tira al piso y le dice al ángel: haz como dices, haz lo que Dios dice
en mi vida, pero esto me costará caro. Esto interrumpe mi adolescencia prácticamente. María, poco después de la noticia, se va a las montañas. Allí vivía su prima Elizabeth y se queda con ella. Y también porque ya comenzaba a mostrar su pancita. Y nadie le creería que era obra del Espíritu Santo. Ni siquiera su comprometido le iba a creer. Ponete a pensar lo que significó para esa muchacha, ¿sí? Semejante cosa. Fue metida en camisa de 11 varas, como dice el dicho, porque aparte de su juventud, de su inexperiencia, tendría que criar al Hijo de Dios. Dios le dio a su propio Hijo para que María se lo críe. Qué tremendo, hermano. ¿Se da cuenta? Tener que tratarlo con rigor cuando se porta mal al Hijo de Dios. Se requirió agallas, se requirió valentía de parte de María. La vida es difícil de por sí, ahora más difícil todavía. Hermanos, cuando Dios llama a una persona, cuando te llama a vos, me llama a mí, para participar en sus planes, muchas veces no le hace la vida más fácil, ni a vos ni a mí. Se la complica un poco. Igual pasó con María. Ser parte de los planes de Dios va a requerir que tengamos agallas, valentía, fe para decirle a Dios, yo le entro, Señor, aunque sea difícil. Amén. Vamos al otro lado de la historia, a José. Dice Lucas que el nacimiento de Yeshua fue como sigue. Dice, estando su madre María comprometida para casarse con José, y antes que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente a María, quiso abandonarla en secreto. Si hablamos de complicaciones en la vida, ¿qué le parece lo de José? Tremendo. José se encuentra con María embarazada. ¿Qué le parece la historia? Se encuentra con ella embarazada. ¿Qué hace José? Y él la quiere cubrir. No la quiso denunciar porque él sabía que corría peligro su vida. La ley decía que si tenía relaciones extramatrimoniales sería juzgada, apedreada, dilapidada, no solo por vergüenza pública, sino porque iba a ser lapidada. Para José, muy complicada la cosa. El ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, recibe a María por mujer, pues el hijo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará al pueblo de sus pecados. José, súper obediente, fue y se casó con ella. Qué tremendo, ¿no? Pregunta, ¿fue complicado para José? Complicadísimo. ¿Por qué Dios espera hasta que la cosa se ponga color de hormiga para hacer algo al respecto? Porque la historia nos dice, si el ángel no mete la cuchara, José hace algo con María que la hubiese dañado, aunque él trató de ocasionarle el menor daño posible. Me pregunto, ¿por qué Dios no hace la historia más fácil? ¿Por qué no los reunió a los dos, a los novios, cuando eran novios y les dijo, miren, esto es lo que pasa, esto es lo que va a pasar. A vos te costará esto, a vos te costará esto otro. ¿Les va? Yo me encargo con los demás, yo hablo con los abuelos, con los tíos, con los parientes. Ustedes quédense tranquilos. ¿No era mejor que hubiera hecho eso Yeshua?
O si no, ¿por qué nos vamos más atrás? ¿Por qué no le habló a José primero? Es la cabeza del hogar. ¿Por qué no le habló a la autoridad? Hubiera sido más fácil. José diciéndole a María, esto es lo que va a pasar, casémonos, queda tranquila, que yo sé cómo va a ser todo, yo pongo la cara por ti. Y no hizo así el Señor. ¿Por qué le habló primero a María? ¿Por qué se aguantó que José pasara por esas dudas y complicaciones y peleas, esas luchas? Dios mío, María se veía tan buena onda, decía José, tan buena gente. Yo por eso precisamente, dice José, dije que sí, que quería casarme con ella, que es una muy buena chica, y ahora me sale embarazada. ¡Qué terrible! Con el cuento de que fue el Espíritu Santo. ¡Qué terrible! ¿Cómo me salió tan mala esta fruta? ¿Qué hago ahora? Dice José. ¿Por qué Dios no le habló primero a José? Es como que Dios dijo, yo necesito una mujer que tenga las agallas para decir, quiero, mi Señor, hacer tu voluntad y después me encargo del hombre, de José. Después me encargo a quien diga amén. A veces, por alguna razón, las que salen con más agallas para decirle a Dios que sí, son nuestras esposas, nuestras mujeres. Después a nosotros nos toca decir amén, amén. Pero, hubiera sido más fácil que el Señor le hablara a José. Pero le habló a María primero y después se aguantó para ver qué iba a hacer José. Y ese es el punto. En el silencio de Dios hay una prueba de carácter hacia las personas. Es como si Dios se hubiera escondido atrás de las cortinas para ver qué hacía José, si lo que dicen de él es cierto. Dios no necesita probar a nadie, hermanito, hermanita. Sí necesita estirar el carácter de aquellas personas a las que le va a encargar un tesoro. El Señor se queda ahí al lado para ver qué hace José y la Biblia sabe lo que dice. José, siendo un hombre justo, un hombre bueno, no quiso avergonzar a su prometida. Qué tremendo, ¿no? Era un hombre noble y lo probó. Hermanos, a veces a nosotros nos han hecho mucho menos que eso y nos hemos quedado con una raíz de amargura terrible, terrible con la persona y no le queremos ver la cara ni le hablamos, nos llenamos de rencor. Hizo lo correcto, José, habló la verdad y la honestidad. José dijo, yo tengo que arreglar esto de la forma que dañe menos a María. Y ahí entra Dios en escena. Cuando se despertó, José hizo como el ángel le dijo y recibió a María por esposa. Mateo 1:25. Pero no tuvo relaciones sexuales, qué impresionante, hermanos, con ella hasta que nació su hijo, Jesús, Yeshua. Y José le puso por nombre Yeshua. Hasta eso hizo José. Lucas 2, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio. Todos regresaban a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea al antiguo hogar de David. Viajó hasta allí desde la aldea de Nazaret de la Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Hermanos, hizo una distancia tremenda arriba de un animal. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo
Un varón lo envolvió en tiras de telas y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ahora, ¿por qué Dios permite que en el año que Él decida hacer entre nosotros, en este año, si le ocurre al emperador hacer un censo? ¿Y por qué tenía que Dios darle la noticia cuando estaban en otra parte, lejos, teniendo que viajar? ¿Por qué Dios no lo hace más fácil? Otra, ¿por qué no se aseguró Dios que cuando llegaría su hijo hubiese un lugar, un hotel para recibirlo en Belén? ¿Por qué se va cuesta arriba cuando se trata de cuajar el plan de salvación de sus hijos? ¿Quieren la respuesta? No la sé, no la sé. El viaje les llevaba 4 días. María embarazada, muy avanzada, en los últimos días, tremendo, hermanos. Se la aguantó porque es un deseo cumplido. El gozo del propósito, escuchá, hace que el sufrimiento se pueda sobrellevar. Eso hizo María. Cuando uno sabe que está cumpliendo el propósito de uno en la vida, uno sabe que saldrá adelante y cumplirá esos propósitos con gusto. Se incomoda con Cristo, ¿sí? Se incomoda con Cristo, pero con gusto, como hizo María. Hermanos, hermanas, si la misma historia de nuestra salvación está rodeada de incomodidades, si la misma llegada del Hijo de Dios al mundo estuvo llena de complicaciones, ¿qué esperás para tu vida, hermanos? ¿Qué esperás vos? ¿Qué espero yo? Tal vez esto explica por qué alguna vez la vida se torna difícil. Estoy aquí, hermano, hermana, para decirte, aunque resfriado, ¿sí? Dios está en control. Dios está operando, aún en medio de toda dificultad. Fíjense, y era dificultad tras dificultad. Sin embargo, el Señor siguió operando, siguió bendiciendo, hasta llegar a mandarnos a el Salvador para nosotros. Es de destacar la valentía de estos protagonistas, obvio, de la salvación. Creo que las fuerzas las tuvieron por extender, que eran parte de un gran plan de Dios. O sea, cuando entendieron que era un plan de Dios, entonces las fuerzas vinieron y se llevaron a cabo. Y si Dios estaba en ese plan, y por complicado que se ponga la cosa, Dios cumplirá ese plan. Dios terminará la obra en nosotros, hermanos, hermanas. Pero saben, la cosa se puso peor. Herodes quiso matar a Yeshua, mandó matar todos los niños menores de 2 años. Más complicación no pudo haber. José tuvo que irse otra vez, huir por su vida, por la del niño, por María, a Egipto, a vivir desterrado, exiliado por un buen tiempo. ¿Por qué Dios no lo hizo más fácil? Lo que sí sé, lo que dice la palabra. Dice que tuvieron que ir a Egipto y pasaron esa masacre por tal acción brutal. Cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. Escuchen esto, hermanos. Lo mismo que dijo el Evangelio cuando habla de que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:22 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Verso 23, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz
un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Con respecto a la huida a Egipto, el verso 15 del capítulo 2 dice, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Allí se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. El ángel le dijo algo a María que no lo podemos olvidar. ¿Saben qué le dijo? Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María, puede ser que haya reyes que quieren matar a tu hijo. Puede ser que no hubiese espacio en un hotel. María, puede ser que te tocó la peor hora para dar a luz. María, puede ser que estuviste expuesta a ser apedreada y muerta. Todo lo que tú quieras, María, pero todo lo que te ha pasado no se escapó del plan de Dios, porque no hay palabra que Dios haya hablado que no se cumpla. Y tú y yo, hermano, hermana mía, somos hijos de la palabra de Dios. Lo que Dios va a hacer en tu vida, sí o sí, se va a cumplir. Sí o sí, Dios terminará su obra en tu vida. Sí o sí, vas a tener lo necesario para esta vida y para más allá. Sí o sí, vas a crecer en el carácter de Dios y Yeshua se manifestará en tu vida. Sí o sí, verás la mano de Dios protegiéndote, guiándote, guardándote. Si vos basas tu vida en esta palabra del Señor, Dios estará con vos y con nosotros toda la vida hasta el fin. Dios estará operando en medio de la humanidad y de las complicaciones de este mundo. Hermano querido, aleluya, amén al mensaje del Señor. El Señor enfrentó una y mil dificultades como la que estoy yo ahora pasando. Pero Él tenía un plan con ciertas personas. Y el plan que hace Dios se cumple inexorablemente. Que se presentaron problemas, por supuesto. Que se presentaron dificultades, miles. Ya vimos, estuvimos mirando. Todo era al revés. Sin embargo, el Señor siguió y siguió y siguió y llegó a cumplir el plan que Él tenía, el propósito. Él, a través de esto que pasó, nos trajo al Salvador para nuestras vidas. Hermanos, somos salvos, tenemos la victoria en Yeshua, somos hijos de Dios, también tenemos el regalo de la vida eterna, porque ese hijo de María, que valientemente lo defendió, llegó a la tierra y cumplió su plan. Hermano, ten en cuenta esto, no te olvides nunca que sos el producto de alguien que luchó mucho para que eso ocurriera. Y tu vida no va a ser distinta. El Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que no nos preocupemos porque Él venció al mundo. Y si lo tenemos a Él, y lo adoramos a Él, y lo buscamos a Él, y cumplimos su voluntad, y cumplimos sus mandamientos, pues entonces llegaremos a buen puerto y seremos bendecidos para la gloria del Señor. Que Dios los bendiga y los acompañe en esta semana. Shalom, hermanitos.